Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando de la suprema deidad de Dios, un tema central de la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta doctrina es de las mayores, la más importante para el cristiano, la doctrina del Dios único que se encuentra en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Esta es la creencia de que Dios es un solo Dios. A esto vamos a llamar monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas: monos, que significa solo, único, y teos, que significa Dios. Cualquiera que no acepte el monoteísmo puede ser clasificado como cualquiera de los siguientes. Puede ser, por no aceptarlo, un ateo que niega la existencia de Dios, un agnóstico que vive dudando todo, o alguien que afirma que la existencia de Dios es desconocida y probablemente incognoscible. Un panteísta, aquel que equipara a Dios con la naturaleza y las fuerzas del universo, o un politeísta, alguien que cree que hay más de un solo Dios. El diteísmo, la creencia en dos dioses, es una forma de politeísmo también, al igual que el triteísmo, o lo que conocemos como trinitarismo, la creencia en tres dioses, tres personas. Entre las principales religiones del mundo hay tres que son las más importantes que vamos a mencionar: los monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Estas tres son monoteístas. Tres creencias principales, tres creencias que tienen algo en común cuando están hablando de Dios. Son trinitarismo, unitarismo y dualismo. Hay cuatro aspectos que quiero considerar con ustedes. Cuatro principales interpretaciones acerca de la deidad de Dios. 1. Jesús no es Dios. No era Dios más que un hombre, porque Jesús tuvo un principio, que nació en un pesebre, creció en estatura, sabiduría, sintió dolor, se cansó, lloró en la tumba de Lázaro, murió. Dios no puede morir. Dios no puede crecer en sabiduría y en estatura, así como Dios es Padre. Y la segunda nos dice estas cuatro principales interpretaciones acerca de la deidad de Dios. Jesús se convierte en Dios solo durante su bautismo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y vino y habitó en él, y se convirtió en Dios, y comenzó su ministerio de 3 años y medio. A partir de ese momento vemos que él, en el Espíritu Santo de Dios, dejó de ser un profeta y un buen maestro y un buen hombre, y vino a ser Dios. La número 3 dice que Jesús es Dios porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno, que fue, que es, que ha de venir, el Todopoderoso. Él es la imagen del Dios invisible y es la plenitud de la deidad. Y la número 4 dice que Jesús es Dios y hombre. Él tenía una naturaleza dual, era a la vez humano y divino. Tuvo hambre, sin embargo dio de comer a 5,000 personas, 2 peces y 5 panes. Se cansó, se quedó dormido en el barco, pero cuando despertó, vino y habló con el viento y las olas le obedecieron. De esa manera vemos que sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, los cojos pudieron caminar, levantó a muertos, pero él murió. De esta manera vemos que a los 3 días se levantó de entre los muertos
porque dicho estaba de que él podía destruir el templo y luego volverlo a levantar en 3 días. Las explicaciones en la forma en que se entiende la suprema deidad de Dios. Hemos invitado 4 panelistas. Tenemos al hermano Emmanuel Carrasco, evangelista, al pastor Mervis Carrasco y al misionero Serafín Roldán. Bienvenidos, panelistas. Su opinión. Adelante, hermano Emmanuel. Bueno, el tema de la deidad es un tema muy complicado. Algunos dicen que es muy sencillo, sin embargo discrepo, es un tema muy difícil, ya que si tenemos que indagar en el hebreo, en el griego, en la concordancia de Strong, en palabras, para hallar definiciones, etcétera, queremos decir de que eso es un estudio profundo para entender ciertas cosas. Pero quisiera compartir unas citas que le había compartido a ustedes, ministros, antes de iniciar el programa. Quería hablar de unas citas señalando de que solamente hay un único Dios. Isaías 45, versículo 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Fin de la cita. Isaías 46, 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fin de la cita. San Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese, tenemos al único Dios verdadero, el cual ha enviado a Jesucristo, pero es un solo Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Sabemos que el único mediador, dice la Biblia, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, lo dice el apóstol Pablo. Amén. Pero es un solo Dios, dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Fin de la cita. Y para terminar con las citas, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es el Shema para los israelitas. El Shema quiere decir oye, escucha, pon atención. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fin de la cita. Por lo tanto, el tripleísmo de 3 dioses no existe. Dualismo, 2 dioses, no existe. Es solamente un único Dios verdadero. ¿Y cómo hizo Dios al hombre? Dios dijo, en la escritura dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba diciendo nuestra, o sea, en plural. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre? El hombre está compuesto por 3 habitaciones según el profeta. El hombre es cuerpo, espíritu y alma. ¿Y cómo es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como somos tripartitos, pues Dios también así lo es. Ustedes ahora mismo me ven solamente el cuerpo, pero no el espíritu ni el alma. La Biblia dice que Dios es espíritu. El Padre Celestial es espíritu. Y la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto y nadie le va a ver jamás. Pero el apóstol Juan dice: pero el Verbo, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Jesucristo es el cuerpo de Dios. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Pablo también dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, ¿qué es eso? Es como tener una bombilla, es como tener una ampolleta.
si usted tiene la ampolleta aquí y usted la prende, por ejemplo, usted solamente va a ver la luz, la iluminación, pero el metal, el filamento de wolframio que está dentro de la ampolleta, nosotros no lo vamos a poder ver. Tal cual como dice la Biblia, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, que a Dios nadie le ha visto y nadie le va a ver jamás, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Es un único Dios verdadero, el cual vino a dar su vida por nosotros. Y es el Señor Jesucristo, el cual dio su vida, y el profeta dijo de que Él tuvo que ir a la cruz como hombre, no como Dios, porque a Dios no se le puede quitar la vida. Era el Señor Jesucristo, que el profeta dice que en el huerto de Getsemaní salió la unción, en el huerto de Getsemaní salió el Espíritu Santo, porque teniendo el Espíritu Santo dentro, esa plenitud, Jesús nunca hubiese podido morir. Pero, y el profeta en el mensaje, un juicio de 1964, señala que la palabra sin el Espíritu Santo está expuesta a morir. Entonces tenemos el cuerpo palabra, el profeta dice el tabernáculo, Jesús, ahora en el Getsemaní es sacado el Espíritu que ahora puede dar la vida por nosotros. Entonces, tal cual como decía el hermano Eber, el Señor Jesús en él tenía naturaleza divina y naturaleza humana. Es en la naturaleza humana en la cual Jesús, porque literalmente Jesús murió, literalmente, pero su naturaleza divina no podía ser tocada por la muerte. Ahí tenemos ese estudio profundo de cristología. Jesucristo, el Mesías, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que bueno, le doy la palabra a mis hermanos. Bienvenido, hermano Mervis Carrasco. Me comentaba usted al principio, pastor, de que el hermano William Branham había tenido varios sermones donde nos había hablado acerca de la deidad de Dios, pastor. ¿Qué podríamos retomar, pastor, de lo dicho por el profeta Branham? Bueno, el hermano Branham, ¿verdad? Él no ve, como decía el hermano Manuel, ¿no? Que este es un tema profundo y es un tema delicado, ¿no? Delicado para muchos hermanos, porque en realidad todo es la revelación, ¿no? Para entender que Dios es uno, es la revelación. Por eso que el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios sabiduría, revelación y conocimiento, ¿ves? Para que abra los ojos, ¿no? Para que alguien pueda ver que Dios es uno. Como dice el hermano Branham, ¿no? En el mensaje, la deidad explicada, la unidad de Dios, ¿verdad? Él dice que Dios usó 3 manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿no? Y el hermano Branham lo podían ver como trinitario cuando predicaba y a la vez lo podían ver como unitario, pero Dios no es ni trinitario, ni dual, ni es cuadrúpedo, ¿no? Como decía el hermano Manuel ahí también, que muchas ven a Dios que son 4, ¿no? Pero cuando tenemos la revelación exacta, ¿verdad? Nos vamos como el profeta en el mensaje de la deidad o el mensaje Orden, Conducta y Doctrina, volumen 1, empezando el hermano Branham dice Dios es un espíritu, ¿no? Dios como espíritu, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ves? Salmo 92, ¿verdad? Dice que Él es por los siglos de los siglos, ¿ves? Pero lo que debemos entender, ¿verdad? Y ahí el hermano Branham dice, vámonos allá, vamos un tiempo, vamos a llevarla allá, vamos al principio, ¿verdad? Cuando el logo de Dios, que en Juan 1:1 dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces vemos que, llevándolo allá al logo, ¿no? Como dicen en Génesis 1:3, en Génesis 1:2, ¿no? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Para nosotros poder entender la deidad, como decía el hermano Emanuel, no tenemos que entender que Dios es un espíritu. Ve que Dios es un espíritu y somos imagen y semejanza de Dios en el cuerpo teofánico, ¿no? Porque Dios es un espíritu. En Génesis 1:27 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces, para entender quién es Dios, en Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, dice Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Ahora, lo que sí debemos entender es que Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, ¿ves? Hebreo 10:5 dice que el primer mensajero del apóstol Pablo dice Dios se creó un cuerpo, ¿ves? Un cuerpo donde Dios venía a morar, ¿verdad? Y aquí podemos sonar como dual, pero el mismo Dios, ¿verdad? Cuando hizo sombra ya en Mateo capítulo 1, verso 18, dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, no tenía, hermano Braja dice en el mensaje, la deidad explicada, él dice, no tenía, ¿quién era su padre? ¿Ve? No tenía dos padres, ¿ve? Era el mismo Dios creándose un tabernáculo, un cuerpo, no una célula, sin pecado, ¿no? Como mismo católico, y lo dice en Romanos 8:3, ¿ve? Que él se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante, ¿ve? Se hizo un cuerpo, ¿verdad? Como dice en Hebreo 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿verdad? En San Juan 2:19, él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo restauraré, ¿no? Estaba hablando no del templo que hizo Salomón ahí, porque duró 46 años, como dijeron los escribas, los fariseos, pero la Biblia ahí en el verso 20 y 21 dice que hablaba de su cuerpo, del cuerpo de él mismo, ¿no? Y en Malaquías 3:1 dice, vendrá Jehová súbitamente a su templo, ¿ves? Entonces debemos entender que el templo donde Dios venía a morar era Jesús, ¿no? Así lo dice el hermano Braja, lo explica en el mensaje de la verdad explicada, porque la mayoría, como dice el hermano Emanuel, no, la mayoría de los ministros de este mensaje lo ven como la total unida, ¿no? Que Jesús era Dios el que nació, no, la Biblia no dice eso, no, era una parte de Dios, como dice el hermano Braja, era la célula, era el tabernáculo, porque en Hebreo 10:1, ¿verdad? Dice Pablo, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿ves? El tabernáculo que hizo Salomón era del tabernáculo que venía a redimirnos, como dice el hermano Braja, ¿ves? Él es nuestro redentor, pero él para podernos redimir se tuvo que crear un tabernáculo, un cuerpo, ¿verdad? Como dice en el primer mensaje del apóstol Pablo en 1:16, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, dice de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria, ¿verdad? En Efesios 4:5 Pablo dice un Señor, una fe, un bautismo, ¿ves? No hay más Dios, no, pero Dios sí, como decía el hermano Manuel, Dios usó 3 manifestaciones, 3 atributos, 3 aposentos, 3 títulos, pero es el mismo Dios, ¿ves? El mismo Dios de Deuteronomio 6:4 es el mismo Dios de la novia. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, ¿ves? Isaías dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y se salvo, porque no hay otro Dios. Lo que sí debemos entender que Jesús, ¿verdad? Dios es como en ese cuerpo Dios tuvo un principio, como dice en Apocalipsis 3:14, ¿ves? En Apocalipsis 3:14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, ¿ves? El hermano William Mario Braja, pero Apocalipsis, ahí esos títulos, ¿verdad? El amén es nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel es nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? El principio de la creación de Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios como Dios no tiene principio, Dios no nace, Dios no muere, pero Dios se creó un tabernáculo, Dios se creó un cuerpo donde Él venía a morar, ¿ves? ¿Por qué? Porque Él era una parte de Dios, Él era el logo, como dice el hermano Braja, el logo, ¿ves? Entonces Él dice en San Juan 16:28, dice, salir de Dios y regreso a Dios. ¿Por qué? Porque Él era el mismo Dios, ¿no? Pero a su debido tiempo debemos entender eso, que en el mensaje de la deidad, ¿verdad? Explicada, el hermano Braja dice, Él llegó a ser Dios a su debido tiempo. Era una parte, era la cédula creada por Dios, no vino por el pecado, ¿no? Como dice en Isaías 7:14, ve, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Conocido es Dios con nosotros. De ahí de ese versículo, ¿verdad? Se agarran los pentecostales y dicen, no, Él era Dios, porque aquí dice que Emmanuel era Dios, sí era Dios, pero Él llegó a ser la plenitud del debido tiempo. Como los profetas, como los apóstoles, ¿verdad? Que todos llegaron a ser, el hermano Braja fue profeta, pero él fue creciendo como profeta desde antes de la fundación del mundo. En en Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría, ¿ves? Crecía en sabiduría y favor con los hombres, ¿no? En Hebreos 5:9 dice que Dios lo perfeccionó, Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es perfecto. En Mateo 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre, perfecto. Entonces, ese cenáculo, ¿verdad?
no vino del pecado, ¿ve? Y si leemos el Salmo 16:10 dice, no dejaré que mi santo vea corrupción, no sé cuál vería corrupción. El hermano Braja dice que no duró 72 horas, el hermano Braja dice que duró un solo día, el día sábado, dice el hermano Braja, porque él fue sepultado el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana. Día de 12 horas, lo que duró fue un día de 12 horas, ¿ves? Y metiendo las 12 horas nocturnas del día viernes y las 12 horas nocturnas del día domingo, aproximadamente 36, 38 horas. Eso fue lo que duró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es un tema profundo, como dice el hermano Emanuel, es un tema de revelación, porque la mayoría de los ministros, ¿verdad?, del mensaje lo ven como la Pentecostal Unida, que dicen que Jesús era Dios desde que nació y que él era Dios y era Dios, pero no, vemos en Mateo 1:18, el hermano Braja dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿ve? Y en Lucas dice, ¿verdad?, que el santo ser, ¿ve? En Lucas 31, 35, 36, ¿verdad?, dice el santo ser que nacerá de ti, ¿ve? Era el ser santo, ¿verdad? Y vemos en Hebreo 1 ahí que los hermanos, a Jesús no se podía adorar, pero el mismo Dios dice que cuando él vendría aquí a la tierra en ese tabernáculo, ¿verdad?, se le iba a adorar. Hebreo 1, ¿verdad? Vemos que los ángeles, ¿verdad?, se dice adorar a aquel que Dios venía, ¿verdad?, que el tabernáculo donde Dios venía a morar. Lo que debemos entender que Dios, como Dios no nace, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Ahora Dios se creó un tabernáculo y en ese tabernáculo redime del pecado. Dios nos redime del pecado y ese tabernáculo es Jesucristo. Como dice creo que está ahí en segunda de Corintios, ¿verdad? 5, 10 y 9, que dice Cristo reconciliando al mundo. ¿Sí? Leemos ahí, yo creo que está ahí 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, sí, y nos encargó a nosotros de reconciliación. Entonces lo que debemos entender que Jesucristo es la célula, como dice el hermano Braja, ¿verdad?, una célula santa, no vino del pecado como nosotros, se compadece de nuestro pecado, pero a su debido tiempo llegó a ser Dios, no como muchos hermanos como los Pentecostal Unidas que dicen que él era Dios desde que nació, él era Dios, hermano Braja dice. Él no es, ¿verdad?, en el mensaje de la unidad, el hermano Braja dice, él no es como un dedo, Entonces el hermano Braja, ¿verdad?, también dice que los trinitarios están errados porque bautizan en los 3 títulos, pero el hermano Braja dice, los unitarios también están errados porque ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y todo bautismo debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el ungido. El hermano Braja dice, Jesús era su nombre, pero Cristo es el ungido, el ungido de Dios. Entonces debemos ir entendiendo esto, ¿verdad?, y ir aclarando a través de que vamos leyendo los versículos y a través de la Dios nos dé revelación, porque como dijimos en el principio, para entender que Dios es uno tiene que ser una revelación, porque vuelvo y repito, muchos hermanos creen que Jesús era Dios desde que nació. No, Jesús no era Dios desde que nació, en su debido tiempo, como lo dice el hermano Braja. El hermano Braja lo explica muy bien también en el mensaje adopción, ¿ves? Dice, Dios le puso un tutor, ¿verdad?, en el mensaje adopción, que es un mensaje también de profundidad, como, ¿verdad?, que es un tema delicado, es un tema profundo lo que estamos hablando, porque la mayoría lo ven es como la Pentecostal Unida, y por eso que nos dicen también solo Jesús. ¿Ve? La mayoría nos dice, ustedes son solo Jesús, ustedes son de la Pentecostal Unida. No, nosotros no somos solo Jesús, nosotros creemos que es un solo Dios, pero con 3 manifestaciones, 3 títulos, 3 atributos, 3 aposentos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo que sí debemos entender que Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo, y que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. ¿Ves? Que ese mismo tabernáculo no vino del pecado. ¿Ves? María le alquiló el vientre a Dios, porque dice la Inmaculada, ¿no?, la maculación de María, y María lo que hizo fue que le alquiló el vientre a Dios, porque María no puso los cromosomas, no puso óvulos. ¿Ves? María, como se ve ahorita en la actualidad, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en muchos países, ahorita existe el alquiler de vientre. ¿Ves? Y María lo que hace es alquilar el vientre a Dios, y Dios se crea un cuerpo, un tabernáculo, y ese tabernáculo se llamó Jesús, y ese llegó a ser Dios cuando Cristo, cuando el Señor allá, ¿verdad?, la escritura favorita ahí de los trinitarios es que ellos dicen que Mateo 3:16, ¿no?, que vieron la voz, la paloma, y el Señor Jesús estaba aquí, y ellos dicen que ahí estaban los 3.
personificaciones, tres atributos de un mismo Dios. Bueno, esperemos que los hermanos vayan dando sus opiniones y podamos profundizar lo que es esto y que Dios nos muestre, porque tiene que ser Dios en revelación, para que podamos entender la unidad o la deidad de Dios explicada como lo trajo Dios a través de su santo profeta. Buscando la correcta interpretación de la deidad, hermano Serafín, en el mensaje de la hora, según lo que he escuchado del hermano Emmanuel Carrasco y el hermano pastor Mervis Carrasco, en el mensaje de la hora, han dicho ellos, a menudo se malinterpreta la enseñanza sobre la deidad y se está diciendo que William Branham enseñó la unicidad tal como los solo Jesuses, pero vemos por las escrituras que eso no es así, hermano Serafín. Encuentro que el hermano Branham dijo lo siguiente, porque le acusaban de que era unicitario, por la forma en que él enseñaba la deidad. El hermano Branham dijo lo siguiente: no, señor, yo no soy una unidad. No creo que Jesús pueda ser su propio padre. Creo que Jesús tenía un padre y que ese padre era Dios. Pero Dios habitó y en un tabernáculo, en este cuerpo llamado Jesús. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, y no hay otro Dios aparte de este Dios. Hermano Serafín, hay una confusión, porque en este mensaje hay pastores, ministros, que han quedado como modalistas, pastor. Digo, hermano misionero Serafín. Sí. ¿Puedo hablar ahora? Procede, hermano. ¿Puedo hablar ahora? Sí, hermano. Ok, pues yo voy a hablar ahora. No quiero ofenderme. No, hermano. Eso no se entiende a menos que no sea por revelación del Espíritu Amén. Santo. ¿Tú me entiendes? Y algunas veces te lo puede enseñar Dios por unos segundos nada más y tú poder entenderlo. Amén. Pero después se te va. ¿Ves? La revelación viene y la revelación va. Mire lo que dice Revelación capítulo 1. Yo creo que Jesús fue Dios. ¿Y cómo es posible que un bebé hubiese podido ser Dios? Yo sé, ese es el misterio. ¿Me entiendes? Ese es uno de los grandes misterios. Pero mire, uno no puede decir que él empezó a ser Dios desde el 30, desde la 30. Él era Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí, porque él era el Logos. ¿No entiende? Y mire lo que dice aquí en Revelación capítulo 11. Yo tiro más hacia Jesús, mi Dios, el único Dios que existe. Ese fue el Señor Jesucristo, que vino a la tierra a morir por nosotros. Él es más que un vaso. Él es nuestro Salvador y Redentor. Que se atreva a alguien a decirle que era solamente un vaso, como lo dice por ahí William Soto Santiago y Oscar Candelario. No, él era totalmente Dios. Vamos a Revelación capítulo 1. Dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Ves? Entonces dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, y me volví a ver, Juan, la voz que hablaba, decía que yo siempre lo predico y lo enseño. Y vuelto candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Toda visión de Patmos ahí, todo eso, las 7 manifestaciones que da menos que deidad pura. Mira, no fue desde la edad de 30 años, fue desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice. Y en medio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esto es deidad completo, esto es Dios mismo. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes y como en un horno, y a su voz como ruido de muchas aguas. Y entonces en su diestra 7 estrellas, de una espada aguda, como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién es este? Este es el Señor Jesucristo. Esto es Dios. Este es el Dios Todopoderoso. Y cuando yo lo como puesto a sus pies y él puso sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, nuestro Mesías, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesús de Nazaret era glorioso, era el cumplimiento de Mesías. Porque mira, si uno va a Isaías 9, hay todas esas características. Entonces que el hermano Pablo dice que cuando tú vas a un judío y le dice: ¿y qué relación va a tener con Dios? Es más manifestado el mismo Dios entre nosotros. Con el hermano Branham, Jesucristo no cambia, era Jesucristo manifestado, pero era diferente. Porque el hermano Branham es modelo, es profeta, pero el más grande de todos, que tiene las 7 estrellas sobre su mano derecha, es Cristo. Tiene la estrella en la mano derecha. Es la unidad, tiene ahí. Él es Dios sobre todos nosotros, nuestro Dios y Salvador. Yo cuando yo le oro directamente a Cristo, porque Él lo mismo. Orando al Padre, a Jesucristo y todo. Cuando lo conoció en el camino de Damasco, esa luz, le dijo: ¿quién eres? Porque el de Pablo sabía, la luz, el pilar de fuego. Y luego dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Dios mismo, todo. Es nuestro Salvador. Para mí, yo pongo al Señor Jesucristo más de eso, más cerca. Pero mira, Él vino y cogió el Logos. El Logos salió de Dios, el Logos y Dios era lo mismo. Salió Dios. Amén. Y creó en el vientre de María un óvulo ya vivo, ya unido. La palabra, lo que hace un óvulo, ahí junto, Él no creó el esperma natural. Él creó las dos cosas juntas ahí. María no con óvulo, Él creó eso ahí desde el principio. ¿Tú ves?
Y claro está, por eso que él estaba representando de 4 o 5 mil años antes, para el tiempo allá de Abraham. Él empezó a usar los profetas, eran bien. Eso es lo que él estaba haciendo, una obra maestra, trayendo a Moisés y todo eso, ¿verdad? Era el profeta moldeando hasta que a Jesús de Nazaret. Es así, pero uno no puede entenderlo así. Uno tiene que estar ante Dios. Señor, revélame eso. A mí me lo ha revelado en mi mente, yo sin ninguna duda, y yo amo a los hermanos pentecostales y todo, porque mire, no todo el mundo sabe esta revelación. Esto no lo sabe cualquiera cosa, cualquiera persona. Esto viene por una lluvia intensa que te coge quizás 2 o 3 horas y se te olvidó que era así. Sí, yo sé que es Dios, pero yo no sé cómo es, porque cuando estás ahí en esa, pudiste ver la revelación de lo que es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él va a decir algo. Sí, es una cosa grande. Y entonces pues fue la obra maestra hasta que llegó así. Sí, la obra maestra. El Señor. Mire, a Felipe viene, mire, como dice la Biblia, y le dice, muéstranos el Padre y estaremos contentos, muéstranos el Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tantas veces que yo estoy contigo, tanto tiempo que estoy, mira, el que me ve a mí, vea al Padre, porque yo y mi Padre una cosa somos. Todo eso es revelación. ¿Cómo él podría ser el Padre de él mismito? ¿Cómo él podría ser? Yo no lo entiendo. ¿Cómo yo puedo refutar a eso? Y decir, no, él no es el Padre. ¿Quién? ¿Qué profeta? Eso. La Biblia dice, tú dijo, que me vea a mí, vea al Padre. Y él lo dijo. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es posible? Yo no sé, porque eso no puede ser, ¿verdad? Dios, en la mente de Dios, todo eso puede ser. O sea que todo esto está bien tremendo, ¿viste? Nosotros, en la gran mayoría de este mensaje, nosotros lo creemos, lo predicó, la Biblia lo dice, el profeta lo dijo, nosotros tú le preguntas a una persona, sí, yo creo que Dios es uno, sí, pero quizás no tiene la revelación que significa eso. Nosotros lo que tenemos es una arra de revelación, pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, entonces nos vamos a dar cuenta de quién fue el Señor Jesucristo, el Mesías. Sí, de esos 12 apóstoles lo vieron y eso es una cosa tan preciosa, el Señor Jesucristo. Mira, allá. Ay, Señor. Sí, porque mira, ya yo, con esto, permíteme un poquito. Yo, en lo que yo, me perdonan por cogerle el tiempo a dejar que está aquí. Aquí está. Aquí vamos, ya rápido, hermano. Isaías 9. Isaías 9. Ok, aquí está.
Ok, sí, aquí estamos. Mire esto, cogiendo ahí. Ellos, todo el mundo en el Viejo Testamento sabían que ellos estaban hablando del Mesías, ahí, los judíos. Y eso estaba, pero que lo leyeron tanto y tanto y tanto y tanto, que cuando el Mesías realmente vino, no lo reconocieron. Porque es que, pero mire para allá, dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David. Nuestro Señor Jesucristo, la revelación entera de Apocalipsis es la revelación de David. Ese Dios, a través de las 7 edades de la iglesia, a través de los 2500 años, cómo es que Dios salió de la eternidad y empezó, y él tenía que los atributos de salud, de padre, de yo no sé qué, de tantas cosas para ayudar a su y empezó a eso, y a través de los profetas hasta que llegó al Mesías querido, su hijo. ¿Ves? Porque él es el hijo de Dios, pero el hijo de Dios es Dios. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Una cosa. Y hasta ahí lo dejo, pero yo no me meto en esas cositas, porque los griegos se metieron en la segunda centuria. Los griegos, que eran unos sabelotodos, se metieron allá, y usted sabe lo que pasó. Espérate, que se me fue aquí. Espérate. Ok. Se metieron allá el año 200, y Irenio tuvo que empezar a hacer un montón de cosas, porque ellos estaban describiendo la deidad no solamente de Jesús, porque a Jesús lo pusieron como cuarta, quinta, sexta persona, porque ellos hicieron un panteón de dioses, y el panteón más grande, yo no sé qué era, Zorobabel, o yo no sé, una cosa, y el Jehová del Antiguo Testamento era como cuarto, quinto lugar para abajo de los griegos, porque ellos tenían un montón de dioses allá, y el que estaba allá último era Jehová de los hebreos, y de ahí vino Jesús y todo así. Muchachos, y él lo puso en orden, Irenio, en el Tratado contra Herejía. Él lo puso en eso, porque él pudo explicarlo y demás, y con análisis y todo, pero algunas veces las cosas son, tú sabes, yo no sé, yo me quedé sin palabras ahora, pero ya sabes mi posición. Tú sabes, Jesús como hombre, sí, él fue hombre, pero fue más que hombre. Más que hombre, fue Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra. Pablo lo dice. Creó los cielos y la tierra. ¿Quién? Jesucristo, el verbo. Dios mismo. Pero él vino a la tierra a ser el Salvador. Y no podía ser una segunda persona. Tenía que ser la misma persona de Dios para ser Salvador. Porque no podía ser una segunda persona, tenía que ser el mismo Dios en forma de hijo. Pero no son Dios, es uno nada más. Amen. Es uno nada más. You see, he had to come himself to die, because that's the only way it would be possible. No prophet, no man, nothing. No va a entender la lengua hispana, hermano. Only God himself could save us.
Hermano Solamente Serafín. Dios podía. Hermano Serafín. Señor le bendiga. Amén, amén, hermano, amén, hermano. Solo Dios mismo tenía que venir y morir, correcto, hermano. Hermano Manuel. Sí. Amén. Bueno, Dios mismo tenía que venir a dar la vida por nosotros. Fíjese acá lo que dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente hoy en día los modalistas no creen en verdad que existe el Hijo de Dios, sino que piensan de que el Padre dio su vida en la cruz. Pero aquí la Biblia dice de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Jesucristo es Dios, pero sus apóstoles todos le vieron. ¿Cómo es posible esa frase? A Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, sigue diciendo el versículo, dice, el unigénito Hijo. El unigénito Hijo. En el griego dice monógenes Deus, o sea, el unigénito Dios, porque Jesucristo es Dios. El unigénito Dios, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo quiero enfatizar eso de que Jesucristo efectivamente es Dios. La Biblia dice de que el Mesías es Emmanuel, o sea que es Dios con nosotros. Yo creo que tal cual como el profeta dice de que era bebé Jehová cuando estaba en el pesebre, era bebé Jehová. Yo creo de que él en su nacimiento tuvo tanto la naturaleza humana como la divina. Él era Dios y hombre, como lo dice Isaías, cuando Isaías dice un niño nos es nacido. Ahí está hablando de su naturaleza humana porque es un hombre el que nace. Pero cuando dice un hijo nos es dado, ahí está hablando de su naturaleza divina. Ahí está hablando de su naturaleza divina. Porque déjeme decirle esto, que decir, cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, eso es simbolismo de decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. Porque, ¿por qué razón? Porque un padre cuando engendra, engendra, por así decirlo, su propio ADN, su propia naturaleza, su propia esencia. Y si Jesús decía ser el Hijo de Dios, pues era Dios mismo. Acá hay algo que es muy interesante. Por ejemplo, el patripasionismo o el Padre muriendo en la cruz. Hay algunos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, sino que dicen que es el Padre disfrazado. Pero déjeme decirle que Jesucristo, tal cual como dice en San Juan, dice que Él es el Hijo de Dios. Dice aquí, fíjense en esto, dice, primero de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es anticristo, es el anticristo. Y fíjense en esto, dice la Escritura que Jesucristo ha venido. O sea, no dice que Jesucristo se formó en el vientre de María y ahí dio sus inicios, como algunos piensan, que Jesús dio sus inicios en el vientre de María. No, como decía el hermano Roldán, Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es desde antes de la fundación del mundo. Porque les presento una escritura que el judío no entiende, el hebreo no entiende. Salmos
capítulo 110, versículo 1, dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fin de la cita. O sea, déjeme decirle esto. ¿Quién es el Señor de David? La Biblia dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál es el Señor de David? O sea, aquí tenemos Jehová, YHVH, o sea, Dios mismo. Jehová le dijo a mi Adonai, o sea, a mi Señor. ¿Cuál es el Señor de David? Es Jesucristo. Porque los fariseos le preguntan a Jesús sobre este párrafo. Y Jesús dice, algunos decían, el Mesías es inferior a David, porque él dice en la Biblia que es el hijo de David. Pero Jesús dice, a ver, esperen un momento. La Biblia dice, Jehová dijo a mi Señor. Y Jesús dice, ¿cómo es posible que el Mesías sea inferior a David si David le dice que es su Señor? Ahí David está declarando que el Mesías era Dios. Y fíjense en esto, Jehová dijo a mi Señor. Aquí tenemos a el Padre y al Hijo. Jehová habló, dijo a mi Señor. Capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. Engendré. Vea. El Padre engendrando al Hijo. ¿Qué habló de Dios? De Dios salió. ¿Qué es esto? Es el Logos, es el mismo Dios. El profeta dijo que el Logos es el Hijo de Dios. Es esa luz que resplandeció en la eternidad. ¿Quiere saber el Hijo de Dios? El propio Dios. Entonces, vuelvo a repetir. Salmo 2, versículos. Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho que tú, yo hoy, por favor pongan atención a la estructura gramatical. Porque cualquier profesor de lengua gramática, de lenguaje, diría, la Biblia se equivoca. Y nosotros decimos, ¿por qué la Biblia se equivoca? Y el profesor de lenguaje, de gramática, diría, porque en una misma oración están entrelazando el pasado y el presente. Eso es imposible. Está mal la Biblia. Pero nosotros tenemos revelación. ¿Por qué dice yo te engendré? Pasado, pero dice yo te engendré hoy. Es decir, de que el verbo de Dios fue engendrado en la eternidad. Porque cuando dice reflejando eternidad, porque todo hebreo dice, todo hebreo sabe que el yo soy es Dios mismo. Porque el judío sabe de que si ellos están trabajando, si ellos están haciendo una labor, dice yo estoy trabajando y estoy martillando ahora. Pero es imposible martillar ahora, porque ese martilleo, ese golpe, ya está en el pasado. Ya está en el pasado. Y si dice, voy a trabajar en el futuro. O sea, para el hebreo, para el judío, y el futuro existe. El hoy no existía para ellos en su lengua. Por eso fue tan excelente, tan excelso, tan tremendo, cuando Moisés le dijo a la zarza ardiente que era Dios mismo, ¿cómo te doy a conocer a ellos? Y la zarza, Dios le responde, diles que yo soy el que soy. Y cuando Moisés dijeron, eso es eternidad, el yo soy, el ahora mismo, eso es eternidad fuera del tiempo. Entonces, cuando dice la Escritura, yo te engendré, quiere decir de que el Hijo de Dios fue engendrado en la eternidad antes de todas las cosas. Porque en Colosenses Pablo dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, Juan, el discípulo amado, Juan, aquel que podía ver con revelación, porque el
profeta señala de que Juan es el evangelio escrito con ojos de águila, porque Mateo escribió la genealogía en una perspectiva de, porque era la genealogía real de Jesús, o sea, estaban todos los reyes ahí. Marcos, la genealogía de Jesús, nos señala la genealogía de Jesús porque estaba escrito con la unción del buey, y un buey es un siervo, es un esclavo, y un siervo, un esclavo, no se le registra genealogía. Marcos nos señala genealogía de Jesús, pero ahora Lucas sí que señala genealogía de Jesús, y ya no es desde Abraham hasta José, sino que desde Adán viene la genealogía. ¿Por qué? Porque ahora es la genealogía en perspectiva, con unción de la unción del hombre, del ser viviente, y está reflejando Adán fue el primer hombre, y desde Adán parte la genealogía de Jesús hasta María, la cual fue la que albergó la simiente de Dios. Pero ¿qué sucede con Juan? Bueno. Juan no señala genealogía de Jesús, sino que Juan ni se va hasta Adán, hasta el Edén, el cual también era. Juan se va antes de la fundación del mundo. Juan compara a Jesucristo con Melquisedec, el cual no tenía padre, no tenía madre, no tenía ni principio ni fin de días. Por eso Juan nos señala genealogía, que Juan se va a la eternidad. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el con Dios, y el verbo, o sea, está señalando que el verbo, el cual es la palabra, en griego logos, el verbo, el logos, que el cual era Jesucristo, era ese, en esa ocasión era el verbo. ¿Por qué? Porque era Jehová, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y si nos vamos a Proverbios 8, ahí está la sabiduría hablando. Y la sabiduría empieza a decir, antes que fueran creados la creación, antes que fueran creados los collados, los abismos, las montañas, todo empezó a declarar, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría, ¿qué es? Es la palabra. La sabiduría es la palabra. Y la sabiduría también dijo, antes que fuera todo creado, yo fui engendrada. Así que la sabiduría, la palabra declara que fue engendrada y que estaba con Dios ordenándolo todo. Ahí tenemos al Padre, al Hijo, el mismo Dios, ordenando todas las cosas, ordenando la creación. Y fíjese en esto, Juan capítulo 1, versículo 1, es un versículo clave para declarar la deidad de Jesucristo, porque dice que el verbo era Dios. No hay discusión al respecto, el verbo era Dios. Pero fíjese lo que se señala también en el principio. En el principio dice, y el verbo era con Dios. Fíjese, Juan 1.1 señala de que el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios mismo. Pero también dice, y el verbo era con Dios. Aquí en el griego, la preposición con, para el español, es la misma que la preposición cabe. Pero para el español fue escrito con, porque así lo podemos entender, que hay un compañerismo. Pero si yo dijera, yo estoy, cabe, hermano Herbert, hermano Serafín, hermano Mervis, teniendo un compañerismo aquí ahora. Cuando digo, yo estoy, cabe, con mis hermanos, nadie entendería. Pero ¿qué significa la preposición cabe? La preposición cabe, que es la misma preposición con, el verbo era con Dios, quiere decir esa preposición cabe que está junto a, frente a frente. Eso dice en el griego, frente a frente. No frente a frente como enfrentamiento, de que estoy enfrentándome a usted. No, en lo absoluto, sino que está en pleno compañerismo. En pleno compañerismo en la eternidad. Porque el Señor Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos, en plural, que tuvimos antes que el mundo fuese. Y esa cita se correlaciona inmediatamente con Juan 1.1. Y el verbo era con Dios, porque esa filiación, ese compañerismo de amor, estaba desde la eternidad.
Porque ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba todas las cosas? Nosotros estábamos en Cristo, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Así que eso quiere decir por el momento, mis hermanos. Amén, amén, amén. Muy bonito, muy bueno. Amén. Amén, amén. Aleluya. Definitivamente, muy acertado, hermano Emmanuel. Estamos tratando de llegar a la correcta interpretación de la deidad. De hecho, hay que consultar mucho y es que, de hecho, pues, careciendo de un instituto bíblico, careciendo de escuelas de teología y todo eso, muchos de nosotros recurrimos a la autodidaxia, ¿verdad? A formarnos a través de nuestro estudio personal, y de esa manera pues encontramos que en el mensaje de la hora, hablando así, ha existido una gran confusión en el sentido de que han malinterpretado las enseñanzas del profeta Abraham en cuanto a esta doctrina, y algunos le han llamado al hermano Abraham trinitario, a otros le han llamado unicitario, pero el hermano Abraham no estuvo de acuerdo con ninguna de las posturas extremas de la unicidad y la Trinidad, porque la Trinidad dijo de que Dios era tres personas distintas, y la unicidad dijo que era un Dios como su dedo. El hermano Abraham dijo que él no creía que Jesús fuera su propio Padre. Es más, él dijo que Dios se manifiesta en tres y que sin una Trinidad no es Dios, porque no puede manifestarse de otra manera. Como lo vemos, es un tema bastante delicado, pero necesita la comprensión de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, para poder comprender la profundidad de este tema, ¿verdad? Y encontramos que hay enseñanzas que han quedado legadas, como la que el pastor Nervis Carrasco retoma. Pastor, acerca de la deidad de Dios, ¿qué más nos dijo el profeta? Bueno, sí, hermano, en verdad, como decía el hermano Emanuel, ¿no?, que es algo muy tremendo, y como decía el hermano Sarafino, que tiene que ser por revelación. Por eso no está hablando, ¿verdad?, en ningún momento que Jesús no vaya a confundirse, ¿verdad?, ninguno de nosotros, porque no estamos negando que Jesús no sea Dios, ¿ve? Y no estamos negando, ¿verdad?, que no estamos poniendo, como dijo el hermano ahorita, el hermano Eber García, ¿verdad?, que al hermano Abraham le dijeron que era, por un lado le decían que era trinitario, por el otro le decía que era de la unidad, ¿no?, y que creían un Dios único, ¿no? Y por el otro le decían que era dualista también, pero no es eso, es la revelación que nos da la clave. Por eso Dios ha traído un profeta, ¿verdad? Y como dice Pedro, ¿verdad?, en segunda de Pedro 1:20, 1:21, entendiendo esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios ha traído el séptimo mensajero, ¿verdad?, y ha explicado lo que es la unidad y la deidad. ¿Ve? No podemos llevarnos por sentimientos, porque yo lo veo así, no. Es como Dios lo trajo a través de su santo profeta, ¿ve? Y como decía el hermano Emanuel, no, hoy es yo soy. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿ve? Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Pero Dios sí tuvo manifestado, ¿ve? Dios sí fue manifestado en carne, como lo dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Hebreos 2:14. Él dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Debemos entender que Jesucristo no es de ahorita. Ciertamente el hermano Braga dice: esta Biblia no fue escrita de ahorita, esta Biblia fue escrita desde antes de la fundación del mundo, como dice en Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Allá en Génesis el hermano Braga dice que Abel representaba a nuestro Señor Jesucristo, y se representó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces vemos que Abel, ¿verdad?, tuvo la revelación, y es un tema profundo, ¿verdad?, que muchos hermanos no lo tocan también porque causa separación, ¿no? Causa separación en el mensaje, en los hermanos, en los ministros,
porque ellos dicen que Dios era Dios desde que nació. Pues no, así no lo explica el profeta, no lo estamos viendo como lo explica el profeta, como el logo, como el yo soy, como el hermano Emanuel decía, Jehová, el hermano Braja decía ya, ¿verdad? El hermano Braja decía, Jehová lloró, Jehová niño, Jehová en un pesebre, Jehová adolescente. ¿Ve? Tenemos que saber que no vamos a negar nada de eso, no nada de eso, porque es el mismo Dios. Pero en San Juan 10:30 él dice, yo y el Padre uno somos, no son dos Dios ni tres Dios. Él dice, yo y el Padre uno somos. Entonces vemos aquí en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el primero, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Pero sí debemos de verlo como lo dice el hermano Braja en el mensaje, la deidad explicada. Dios no es un dedo, Dios no son tres, Dios no es dual, no, Dios es un único Dios, pero son tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres manifestaciones del mismo Dios, ¿ves? Porque volvemos otra vez, Dios como Dios no nace, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo, como dice en Hebreos 10:5, ¿ves? Y ese cuerpo, ese tabernáculo era el mismo Dios, como decía el hermano Manuel. Yo soy, ¿ves? Yo soy. En San Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando en el Nuevo Testamento decía yo soy, era el mismo yo soy que se le presentó allá a Moisés en Éxodo 3, y le dijo, ¿qué es tu nombre? ¿Y cómo le digo a tu pueblo? Dile que yo soy el que soy. Llevándolo como lo decía el hermano Emanuel, ¿verdad? Hoy es el mismo Dios, ¿ve? Por eso el hermano Braja, el lema que él usaba era Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el hermano Braja dijo, Jehová del Antiguo Testamento es momento, ¿ve? No negando las tres manifestaciones, porque estaríamos como la iglesia. Yo dice, no, Jesucristo es Dios desde que nació y punto. No estaríamos negando el mensaje del hermano Braja. Por causa del hermano Braja explica la deidad, dice la deidad explicada. Como decía el hermano Ebein, la deidad explicada, él dice, Jesús no pudo ser su propio padre, ¿no? Pero tenemos que, como lo estamos llevando a profundidad, de verdad, lo estamos llevando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ve? Que él era logo, como lo dice el hermano Braja, ¿ve? Él era logo. Y en San Juan 10:30, escriba a los fariseos, los saduceos le dijeron, te van a... ¿Ve? San Juan 10:33 le dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. No, era al revés. Él siendo Dios se hizo hombre. Y el Señor le dice ahí en San Juan 10:34, le dice, no está escrito en vuestra ley. Yo, le volvió a decir que él era Dios. Yo era un hombre personal, ¿no? Y no está escrito en vuestra ley. Yo dije, vosotros dioses sois. O sea que el Señor le citó el Salmo 82:6. Le dice, vosotros dioses sois. No dije yo, ahí estaba diciendo, como dice el hermano Manuel, hoy es el mismo yo soy, ¿no? Hoy es el mismo yo soy. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí donde muchos hermanos se esconden, porque ellos creen que nosotros estamos quitando Isaías 7:14, o estamos quitando Isaías 9:6, o estamos quitando en Mateo 1:23. No, nosotros en ningún momento estamos quitando nada de eso. Y como le dijo a aquella mujer allá el hermano Braja, le dice, hermano Braja, usted hace a Jesús divino, y el hermano Braja dice, él es divino, nosotros somos finitos. Y esta mujer le dijo, le mostraré por la Biblia que Jesús no era infinito, que Jesús era finito, que era un hombre igual que todos los hombres. Y el hermano Braja, ella le dice, hermano Braja, Jesús lloró. Y el hermano Braja le dice, bueno, sí, Jesús lloró. Él lloró como hombre, Él lloró como hombre, porque cuando él le dijo a Lázaro allá, San Juan 11, ¿verdad? Él lloró, dice la Biblia ahí en San Juan, Jesús lloró, ¿no? Pero el hermano Braja le dijo, cuando le dijo Lázaro, ven, él era Dios.
él era un hombre igual que todos nosotros, pero cuando alimentó 5,000 hombres sin contar niños y mujeres, él era Dios. Ve, como decía el hermano Sarafín en San Juan 9, ¿verdad? Felipe le dice: maldito tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino mi Padre que mora en mí. Entonces debemos entender que Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio. En Apocalipsis 3:14, ¿verdad? El amén, el testigo fiel. El principio, ¿ves? El principio. Dios en un cuerpo tuvo principio como humano, ¿ves? Él murió y al tercer día resucitó, ¿no? Pero Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. El Salmo 92 dice: Él es por los siglos de los siglos. ¿Ves? Por eso el hermano Braja usaba Hebreo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El hermano Braja predicó también: Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo en Abel, Cristo en Abraham, Cristo en Isaac, Cristo en José, Cristo, el hermano Braja dice, todo ello eran, Cristo era figura perfecta, ¿ve? En cada uno de los profetas, ¿ve? Él era Cristo, ¿ve? Vinieron los apóstoles, era Cristo, no siente a Cristo, pero Cristo velado, hoy es Cristo en un cuerpo místico, ¿ve? Debemos entender eso, Cristo en un cuerpo místico. ¿Por qué? Porque hoy es Cristo, como allá en Hechos 9, ¿verdad? Saulo perseguía al Señor y Dios se le aparece ahí y le dice: Saulo, Saulo, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, ¿eh? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Él dice: yo soy quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A los que creían el mensaje de Jesús. ¿Ve? Ahí estaba, ¿verdad? Figura perfecta del primer Adán. Pues ahí en Génesis 2:21, 2:20, ¿ves? A Adán le presenta a Adán masculino, como en Génesis 5:2, Adán masculino y Adán femenino. En San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, que figura. San Juan 19:34, ¿verdad? Dios raga, ¿ve? Dice: el soldado ragó la costilla, pero era el mismo Dios, y ahí sale la novia, ¿ve? Sangre. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿ves? O sea que la palabra y el espíritu son lo mismo, como decía el hermano, y el logo es la palabra, ¿ves? Y la palabra es el mismo Dios, ¿no? Pero sí debemos saber que en ese tabernáculo, en ese cuerpo, es humano porque Dios como Dios no podía morir en una cruz, Dios no puede llorar, Dios no puede caminar sobre la tierra porque Dios es un espíritu, ¿ves? Dios se creó un tabernáculo. El hermano Braja dice: aquella columna de Éxodo 13, aquella columna de Éxodo que cubría a los judíos, ¿verdad? De día columna de nube y de noche columna de fuego. El hermano Braja dice: esa columna era nuestro Señor. La columna era la misma que se le apareció a Moisés, la misma que se le apareció a Pablo allá en Hechos 9, es el mismo Señor Jesucristo. No en ningún momento nosotros nos estamos quitándole, Dios nos libre de quitar, ¿verdad? Isaías 7:14, Isaías 9:6, Mateo 1:23, en ningún momento, ¿ves? En ningún momento podemos, porque sabemos que es el mismo Dios, pero que Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, ¿ves? Como dice el mismo allá en San Juan 2:19, ¿ves? Que se creó un tabernáculo. Malaquías 3:1 dice: vendrá súbitamente Jehová el Señor a su templo, ¿ves? El hermano Braja dice: ese templo donde Dios venía a morar, ¿verdad? Allá era una sombra, el de Salomón, el de Nehemías. Ese templo era el mismo Señor Jesucristo. Ahora, en verdad que si no tenemos revelación, vamos a decir: no, el hermano es dual o el hermano es trinitario, ¿ves? O el hermano unitario, como le dijeron al hermano Braja, que le decían, como le dio el hermano Eber García en el mensaje, la deidad explicada es una revelación. Sabemos que todo es revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún, ¿verdad? Ellos no pueden ver el bautismo bíblico, como dice el hermano Braja. El hermano Braja dice: ahí está, la mayoría se bautizan en la Trinidad porque no pueden ver un solo Dios, no pueden ver el bautismo bíblico porque ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Ninguno de los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ninguno bautizaron en un Dios dual, ¿no? Ellos bautizaron en el nombre, ¿ve? Y ese nombre, como dice ahí en 1 Timoteo 2:5, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, ¿ve? Él es el único mediador, pero no es que son dos dioses, no dual. Es el cuerpo que Dios está intercediendo hoy por su pueblo, por sus hijos. El cuerpo que Dios se crió, ¿ve? Está todavía ahí intercediendo, dice el hermano Braja. Pero no es que es otro Dios, es el mismo Dios, porque dice ahí,
Pablo, ¿verdad? Dice ahí en 1 Timoteo 2:5, dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. El mismo Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entrar. Y por eso el hermano Graham también dice, Dios se comparte en tres, porque justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo son tres etapas del mismo Dios. ¿Ve? Es un mismo Dios con tres manifestaciones, tres atributos, tres aposentos, ¿ve? Pero no es que son tres dioses ni Dios dual, ¿no? Es un solo Dios como lo explica el hermano Braja en el mensaje de la deidad, como lo explica en el mensaje de adopción. El hermano Braja explica muy bien lo que es ahí Jesucristo. Él dice, Jesucristo, ¿verdad? Él le puso un tutor es un maestro, ¿ve? El mismo Dios, ¿verdad? Cuando llegó a morar en ese cuerpo, él dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco morar, ¿ve? Este es mi hijo amado y que yo me complazco morar, no siendo un Dios dual, ¿no? Es el mismo Dios, pero con tres manifestaciones, creándose un tabernáculo. Y Hebreo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios, pero muchos hermanos ven que uno le está poniendo a la Biblia cuando uno dice en ningún momento estamos negando Isaías 7:14, Isaías 9:6, Mateo 1:23, en ningún momento. Y estas son, déjenme decirles, que estas son las escrituras preferidas de la unidad que son los pentecostales, ¿ves? Que son los pentecostales unidas, y que muchos ministros y la mayoría de los ministros del mensaje creen como lo explica la iglesia pentecostal. Dicen, no, Dios es Dios desde que nació. Y me han reprendido, a mí personalmente el ministro me ha reprendido, me dice, hermano, usted, Señor, reprenda al diablo, usted es dual, eso no es así. Yo, hermano, pero lean el mensaje de la deidad, lean el mensaje de la adopción, lean el mensaje de la unidad de Dios que lo predicó el hermano Braja, y el hermano Braja no lo ve así. Ve, como decía el hermano Eber, Dios no es como un Dios, Dios no es su propio Padre, no. Estaríamos negando Mateo 1:18, ve, cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Y el hermano Braja dice ahí, dice muchos mensajes, dice el hermano Braja, él no tenía dos padres, porque si son tres, él no tenía dos padres, porque entonces el Espíritu Santo es el Padre, y el Padre que está arriba también es su Padre. No, dice el hermano Braja, es la célula, el tabernáculo donde Dios vino a morar. Por eso que tenemos que leer el mensaje de la deidad, la unidad de Dios, y el mensaje de adopción. El hermano Braja habla ahí que Jesús no es que era otro Dios, pero el mismo Espíritu Santo era el tutor, era el que lo estaba, el que llegó a ser Dios a su debido tiempo. Eso lo queremos entender como el hermano Braja lo explica, pero el hermano Braja lo explica en una forma, y vuelvo y repito, esto no es sencillo, hermano, esto aquí es profundidad. Este es un tema que no lo tocan en el mensaje de los ministros, porque causa división, porque dicen que no, que Jesucristo era Dios y punto. Así lo dicen muchos hermanos, y como le digo, en verdad que yo he sido reprendido por muchos hermanos ministros. Me han reprendido porque me dicen, usted cree que no, eso no es así. El hermano Braja no dijo eso, Dios era Dios desde que nació. Y agarran las escrituras, como dice el hermano Emanuel, el hermano Braja dice aquí que Jehová en un pesebre, Jehová niño, Jehová adolescente. No, hermano, no estamos negando nada de eso. ¿Ves? Nada de eso estamos negando, ¿ves? Sino que lo estamos explicando como Dios lo trajo a través del séptimo mensajero, ¿ves? Hablando ahí de Apocalipsis 1:13, ¿verdad? Que el hermano Serafín tocó ahí, el hermano Braja en el mensaje ¿Por qué no somos una denominación? Página 37, párrafo 180, ¿verdad? El hermano Braja dice, Apocalipsis 1:13 es la novia, ¿ves? Así como está vestida, ¿verdad? Y el vestido hasta sus pies es la novia. Sabemos que es Cristo en 7 mensajeros, ¿verdad? No son 7 espíritus, es el mismo espíritu en cada uno de los mensajeros, ¿ves? Es el mismo Cristo en los profetas, Cristo en Abel, Cristo en los profetas, Cristo en los apóstoles, Cristo en la novia y Cristo en el cuerpo místico, ¿ves? Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye viva, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Es el mismo Dios con 3 manifestaciones, 3 atributos, 3 aposentos, 3 títulos, como lo explica el hermano Braja, el mensaje, la deidad, ¿ves? Y como le digo, muchos ministros me han reprendido y muchos del mensaje, ¿verdad? Se me han apartado porque dicen que yo estoy errado, que Jesús era Dios desde que nació. Pero bueno, hermano, es el amor de Cristo, ¿verdad? Y tiene que ser Dios revelándonos para que nosotros podamos entender que Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad? Pero con 3 manifestaciones, y que Dios tuvo un principio en Jesús, ¿ves? Por eso el Salmo 16,
¿verdad? Salmo 16:10 dice, no dejaré que mi santo vea corrupción. El santo es el cuerpo. Sabemos que Dios habitó en su plenitud en Cristo y que todas las cosas fueron creadas por él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es él? Él es la palabra, él es el Logos, pero se manifestó en un cuerpo sin pecado, como dice el apóstol Pablo. Sin pecado, un cuerpo semejante. En Romanos 8:3 dice, se hizo semejante a los hombres. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se creó un cuerpo, pero ese cuerpo no vino del pecado. Ese cuerpo era parte de Dios, era el logo de Dios. Bueno, Dios nos bendiga y que podamos profundizar, que podamos seguir adelante y que Dios nos pueda dar revelación, porque para eso Dios nos ha puesto, para entendernos y para respetarnos y para que Dios nos dé revelación. El misterio de la piedad, definitivamente. Seguimos adelante en este tema. Podríamos tener ahorita quizás ideas concluyentes que nos puedan ayudar a entender el tema. Parece que el hermano Serafín se acaba de retirar. Bueno, 1 Timoteo 3:16 dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Sabemos, Dios no es tres personas, porque Jesús tenía un cuerpo completamente diferente a las manifestaciones anteriores de Dios, como la de Melquisedec, columna de fuego, zarza ardiente, voz de torbellino. Jesús era completamente humano. En ese sentido vemos este misterio, hermano. Manuel, ¿qué podríamos agregar para ir concluyendo ya este video? Bueno, mi hermano, el hermano Mervis profundizó con respecto a temas de su naturaleza humana del Señor Jesús, la cual ha forjado en muchas personas que no entienden y desacreditan que Jesús sea Dios. El tema es que estamos estudiando deidad, más no cristología, porque cristología trata de entender a Cristo. Ahora estamos viendo deidad, o sea, los puntos del Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, un Hijo, el Hijo de Dios, el Padre, entender que es un solo Dios. Pero si nos vamos a cristología, ahí muchas personas van a estar, aquellos que no tienen revelación, van a hallar muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque justamente el Señor Jesús tuvo hambre. Sin embargo, Dios es autosuficiente. Dios, el Padre, es autosuficiente. Él no tiene hambre. Jesús tuvo que aprender. Pero ¿qué pasa? Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. ¿Cómo es posible que Jesús haya tenido que aprender? Es por su naturaleza humana. Su naturaleza divina, evidentemente, conocía todas las cosas. Pero Jesús, el hombre, ahí es donde él no conocía todas las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, la mujer con el flujo de sangre lo toca. Jesús nos pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Y Jesús explicó o en verdad no sabía? Él no sabía. Él preguntó porque definitivamente no sabía. Entonces podríamos decir, en ese momento Jesús no es omnisciente, entonces alguien diría, Jesús no es Dios. Pero están equivocados. Esa es su naturaleza humana. Jesús dijo en una ocasión, este misterio no lo conocen ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús está declarando algo que él no sabe. O sea, Jesús en su naturaleza humana había algo que no sabía. Pero él tenía una naturaleza divina, la cual definitivamente era Dios. Ahora quiero enfatizar en algo que dijo el hermano Mervis con respecto a cuando los fariseos querían apedrear a Jesús. ¿Por qué los fariseos querían apedrear a Jesús? Bueno, ellos concluyeron, tú siendo hombre te haces Dios. Pero ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué querían apedrearle? Porque Jesús citó el Shema, una cita en la cual iniciamos este compañerismo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es.
Y en hebreo ese uno es la palabra ejad. Esa es la palabra ejad. Y bueno, entre paréntesis, hay muchos hermanos del mensaje y ministros que me han dicho, ¿por qué dices tú que eres evangelista? Tú no eres evangelista, me dicen. Tú tienes otro ministerio. Un evangelista no anda estudiando definiciones, Maestro. tú andas investigando de libros. Yo escucho tus sermones, tú no eres evangelista. Tú tienes otro ministerio. Y ese ministerio, bueno, es de investigador, ¿verdad? Pero yo prefiero, me siento más cómodo diciendo que soy evangelista. Bueno, la palabra ejad. La palabra ejad dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese uno, esa palabra en hebreo es ejad. Ejad. Y la palabra ejad es una terminación, es un sufijo pronominal usado para sustantivos en plural, en masculino y de segunda persona. Esta palabra ejad permite pluralidad. Permite pluralidad. Esta palabra no está en plural. O sea, una palabra en hebreo plural, si está en plural, hubiese sido ejadim. El H-I-M. Ejadim. Ahí estaría en plural. En la escritura no dice que Jehová son unos. No dice unos. No es ejadim. La palabra de Jehová es uno. Es uno. Y esto es muy complicado, es muy difícil, porque fíjese, aquí la Biblia dice que Jehová es uno, ¿ok? Jehová es uno. Sin embargo, esta palabra de pluralidad para una unidad. Admite unidad para un ejemplo. El pueblo de Israel era un pueblo. Sin embargo, ellos estaban constituidos por 12 tribus. El pueblo de Israel era un ejad, porque era un pueblo, pero estaba compuesto por 12 tribus. Esto aquí no quiero que alguien se escandalice por esto. Ustedes lo pueden verificar en internet o algo por el estilo. No quiero que se escandalice, pero vuelvo a el H-I-M, el plural en el hebreo. Ejad está en singular en Deuteronomio 6, versículo 4. No es ejadim, pero ahora en Génesis 1, versículo 1, dice, Dios creó, que Dios creó. Ahora me imagino que ustedes han escuchado la palabra Elohim. ¿Han escuchado el nombre Elohim? Sí. Elohim. Dice cuenta, Elohim, H-I-M al final. Ahí quiere decir, ese H-I-M denota plural. Elohim es el plural de la palabra Eloah. Eloah es Dios. Eloah es Dios, es el Ela. Pero está el Ela, Elohim. Elohim es el plural de Eloah. Con esto digo que no nos escandalicemos. Elohim significa, si usted va a la concordancia o usted va en internet a buscar la definición en algún diccionario, Elohim significa dioses. Pero estamos hablando de que nosotros no creemos en un politeísmo. Estamos refiriéndonos a que Elohim es la pluralidad de un Dios. Es un ejad, es la pluralidad de un Dios. ¿Por qué plural? Porque tenemos, lo dijimos, ¿cómo es el bautismo? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, bautizados en el nombre. ¿Cuál es el nombre? De el Señor, ahí está el Padre, Jesús, ahí está el Hijo, y Cristo, Espíritu Santo. Ahí está Elohim, la pluralidad de un solo Dios. Dios es un ser, pero en ese ser es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal cual como nosotros como seres humanos, nosotros somos un ser, pero somos cuerpo, espíritu y alma. El espíritu y mi alma, es imposible que ustedes me la vean. Es imposible. Ustedes nunca van a ver mi espíritu y nunca van a ver mi alma. ¿Cómo cree el unicitario o el modalista? El modalista, cuando ven a Jesús, dicen solamente veo el cuerpo. Pero el modalista, el unicitario, no ve
el espíritu y el alma. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es espíritu. Y el profeta dice que el espíritu es la parte invisible. No se ve, no se puede ver. Vuelvo a repetir, Elohim es la pluralidad de un solo Dios. ¿Cómo se explica que Dios hay una pluralidad? Bueno, el Ejad. En Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová Ejad, uno es. Y Ejad, como dije, admite pluralidad. Ejemplo de Ejad. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Habla de unión. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa una es Ejad. ¿Qué quiere decir eso? Habían dos, había un hombre y una mujer, pero esos dos se tornan uno. Es un matrimonio, un Ejad. ¿Se dan cuenta? Ejad, uno, admite pluralidad. Otro ejemplo. Génesis capítulo 41, versículo 25 al 26. Dice así: Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Ejad es uno, Ejad, uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Una pregunta: ¿cuántos sueños tuvo Faraón? Tuvo 2 sueños, el de las vacas y el de las espigas. Pero José dijo: esos 2 sueños son un Ejad, o sea, son un sueño mismo. ¿Se dan cuenta? La palabra Ejad admite pluralidad. ¿Qué quiere decir entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Que estaba el Padre y también admiten la deidad a Jesucristo. También admiten la deidad, algunos que lo tienen solamente como el tabernáculo, solamente como un vaso, y lo ajenan a la deidad. Dicen que Jesús no es Dios. Aquí la Biblia nos está señalando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, el mismo Dios. Ahora, hay una palabra hebrea que sería para único y inadmisible, la cual esa palabra hebrea sería Yahid. Esa palabra hebrea se usa para, por ejemplo, Génesis 22, versículo 2, Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac. No había otro Isaac, había solamente un único Isaac. Ese único es la palabra Yahid, también se ocupa en Amós 8, 10, José 10, donde se habla de hijo único. Único significa único en su clase, único en su forma. Por eso la Biblia habla de que Jesús es el Hijo unigénito, porque no hay ningún otro Jesús. Nosotros somos hijos a través de adopción, pero Jesús es Hijo de Dios a través de engendramiento. Dios engendró a Jesucristo y es el Hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, el cual nos da el Espíritu Santo, y somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, entre Ejad y Yahid, Ejad es uno, pero que admite pluralidad, y Yahid significa único. No hubiese sido, si hubiese sido Jehová vuestro Dios, Jehová Yahid, ese título hubiese sido pero formidable para el modalista, para el unicitario, porque dice único, pero al decir Ejad, ahí involucra a Jesucristo en la deidad. Y ahora, ¿por qué los fariseos quisieron apedrear a Jesús? ¿Por qué lo quisieron apedrear? Porque Jesús habló del Shema. Jesús habló de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: yo y el Padre. O sea, yo y el Padre, uno somos. Eso dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que
Él estaba aquí y el Padre dijo, y el Padre que está en los cielos, siempre se refirió a Jesús que el Padre estaba en los cielos, dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús estaba hablando del Ejad. Jesús estaba explicando por qué estaba esa palabra Ejad en Deuteronomio 6, versículo 4. Entonces, cuando Jesús dijo esto, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, inmediatamente los fariseos tomaron piedras, porque los fariseos entendieron a qué se estaba refiriendo Jesús. Jesús estaba refiriéndose al Shema, y Jesús estaba diciendo una unificación, una unidad con el Padre. Entonces, ¿qué pasó? San Juan capítulo 31, versículo 10, capítulo 10, versículo 31 al 33 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron, los fariseos entendieron a qué se refería Jesús. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué les ofendió tanto a los fariseos que Jesús dijera, yo y mi Padre somos uno? ¿Por qué les ofendió tanto? Porque Jesús había refutado su falsa doctrina unicitaria del Shema. Jesús estaba diciendo que estaba en una unidad con el Padre, una unidad con Dios. Y fíjese, atención, Jesús no dice en esta cita ser el Padre. Jesús, si Jesús hubiese dicho ser el Padre, hubiese tenido que decir Jesús, yo y el Padre uno soy y el mismo. Pero no dice eso Jesús. Jesús no dice, yo y el Padre uno soy y el mismo. No, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Quiere decir que en este Had, en ese uno, hay un somos. Entonces, tenemos a San Juan capítulo 17, versículo 20 al 22. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en mí. No, dice, para que todos ellos sean uno en nosotros, plural. Amén. Es un solo Dios. Amén. Es un solo Dios. Pero hay una pluralidad en este Dios. Jesús sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fin de la cita. Así que, mis hermanos, esto yo puedo decir, la dificultad de entender la deidad del ser de Dios. La deidad del ser de Dios, porque efectivamente Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, no son dos dioses, es un solo Dios. Es un solo Dios, el cual está conformado de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque San Juan dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. Estos tres son uno. Así que amén. Nosotros somos un ser tripartito: cuerpo, espíritu y alma. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el Señor Jesucristo. Amén. Esta conclusión parece ser simple, fácil, pero si nos damos cuenta, es un tema muy profundo y muy difícil. Sí. Así que eso puedo concluir, mis hermanos. Yo sirvo a un solo Dios, pero déjenme decirle, el Padre Eterno no murió en la cruz, sino que la Biblia dice que Dios mismo amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a su Hijo. El Hijo de Dios dio su vida en la cruz. ¿Por qué? Y ahí entramos ya a otro tema, ya las fiestas de Israel,
¿Qué ocurre? La fiesta de Israel, la ofrenda al tercer día. Jesús resucitó al tercer día justo para la fiesta de las primicias. Y en la fiesta de las primicias, el Padre Dios tenía que dar su veredicto de que había aceptado el sacrificio. ¿Cómo hubiese sido posible que Jesús mismo hubiese aceptado su propio sacrificio? No. El Hijo no es aceptando el propio sacrificio del Hijo, no. Es el Padre eterno aceptando el sacrificio del Hijo, el Hijo de Dios. Shalom, mis hermanos. Shalom. Pastor Mervis, sus palabras de despedida. Bueno, sí, hermano, es así como dice el hermano Emanuel, ¿no? Este es un tema profundo y un tema que ofende y escandaliza, ¿verdad? Cuando no tenemos revelación, porque en verdad que tiene que ser Dios, ¿no? Pero si leemos, ¿verdad? Y Dios nos abre la revelación de la deidad, como lo explicó el hermano Braja, es así como lo habla el hermano Emanuel, ¿no? Emanuel. Y como lo está viendo el hermano Eve García ahí, que lo está leyendo, porque ya leyó ahí directamente del hermano Braja, ¿verdad? Diciendo que Dios no es como un dedo, pues, y diciendo que tampoco es trino, ¿no? Pero que sí tiene tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿ves? Y que cuando el hermano Braja, ¿verdad? Dice Jehová niño, él no estaba diciendo que era Dios de una vez ahí, no, el hermano Braja estaba diciendo, tenemos que entender que el hermano Braja está hablando de logo como él lo dice en Orden Conducta, volumen 1, ¿verdad? En las primeras páginas, volumen 1, 2, 3, el hermano Braja habla de logo, pues de logo, y él lo explica muy bien, y que estas tres manifestaciones, un mismo Dios, pero como le dije, la mayoría, por eso le dije que era un tema profundo, ¿verdad? Y que la mayoría del mensaje, estamos hablando de un 90-95%, lo ven como lo ve la Iglesia Pentecostal Unida, ¿ves? La Iglesia Pentecostal Unida, y el hermano en el mensaje de la deidad y la unidad de Dios, el hermano no dice eso, el hermano lo explica de otra forma, no como la Pentecostal Unida, ¿ves? Que ellos dicen que Jesús era Dios desde que nació, y debemos entender que el hermano Braja ahí está hablando de logo, y que Jesús como logo es lo mismo que dijo Felipe allá, pues Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿ves? Y Jesús le está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como empezamos con ver, que Él es el mismo, ¿no? Él es el mismo, pero con tres manifestaciones, tres atributos, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene fin, porque Él es Dios. El Salmo 92 dice, Él hizo todas las cosas, y por Él fueron creadas todas las cosas, y Él es por los siglos de los siglos. De lo que sí debemos entender, a 52:10 dice, Jehová desnudó sus santos brazos ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro, ¿ves? Ahí estaba, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es eso? Estaba muriendo Jehová en la cruz, no estaba muriendo el oráculo, el atributo, como dice el hermano Braja, el logo, ¿ves? El logo ahí, pero con si Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio. Y 52:10 dice que Jehová desnudó su brazo. ¿A dónde lo desnudó? Porque Dios es un espíritu, Dios como Dios no puede morir, como decía el hermano Emanuel, no llora, no, Dios se creó un tabernáculo, un cuerpo, ¿ves? Por eso Isaías 52:10 dice, desnudó sus santos brazos ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro, ¿ves? Ahí estaba el tabernáculo, el cuerpo, la célula, como dice el hermano Braja, que Dios se crió, ¿ves? La parte de Dios, San Juan 16:28, salí de Dios y regreso a Dios, ¿ves? ¿Quién está antecediendo? El cuerpo santo. Primera de Timoteo 2:5 dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, no siéndonos dual, no siéndonos trinitario, sino como lo explica el hermano Braja en el mensaje de la deidad, el mensaje de la unidad de Dios, el mensaje de adopción, ¿verdad? Y Cristo es el misterio de Dios revelado, es un misterio que solamente Dios se lo puede dar al individuo. Y como dijimos empezando, es un tema profundo que ofende y escandaliza, porque el 90% de los del mensaje lo ven y lo creen como lo predica la Iglesia Pentecostal Unida. Y el hermano Braja dice, no es así, hermano. Los trinitarios están errados porque bautizan en los tres títulos, más 19, pero los unitarios también están errados, dice el hermano Braja, porque bautizan en el nombre de Jesús. Y el hermano Braja dice, hay mucho Jesús en el mundo, ¿ves? El bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ves?
como dijo Pedro en Hechos 2:38, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo es el nombre de Dios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo hoy por los siglos. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en San Juan 5:20, primera epístola de San Juan 5:20, de verdad, con eso ya vamos a leerlo ahí, dice que este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Nuestro Señor Jesucristo. En primera epístola de San Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ve? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que seamos bendición. La mayoría de los ministros del mensaje Pentecostal unida. Y Dios trajo un profeta y predicó el mensaje, la unidad de Dios, la deidad explicada y adopción. Adopción explica muy bien el hermano Braja. Uno de los mensajes más profundos es adopción. ¿Ve? Ahí están las tres manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y en el mensaje la deidad explicada y la unidad de Dios. En la unidad, el hermano explica lo que dijo el hermano Manuel Carrasco, que son tres títulos, tres aposentos, tres atributos, pero que es el mismo Dios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, Dios le bendiga, hermano Emmanuel, hermano Eber García, Dios me lo bendiga, al hermano Sarafín Rondón, que Dios le bendiga. Y bueno, que si el cuerpo se retiró, pero esto es palabra de Dios, estamos dialogando y es palabra de Dios. A menos que se haya caído la señal o algo pasado, bueno, solamente Dios sabrá. De todos modos, bendiciones para el hermano Sarafín, ¿verdad? Sarafín Rondón y para cada uno de nosotros. Y esperemos que sigamos tocando estos temas que son profundos y que son delicados, porque estos son temas que no se tocan en el mensaje. Ven que la mayoría, increíblemente, ¿verdad? La mayoría lo ven como la Pentecostal unida. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Hermano Emmanuel. Bueno, también me despido, mis hermanos. Creo en el único Dios verdadero, en el Señor Jesucristo. Y bueno, también me quiero despedir del hermano Serafín, que quizás tuvo un problema en la red. Ahí me imagino que usted, hermano Herbert, hablará con él. Y este tema de la deidad, hermano, estaría para hablar quizás un año y todos los días. Todo el día quizás. Porque parece un tema interminable. Si uno estudia también, porque hay algunos hermanos un poco perezosos también que dicen, no, Dios es Jesucristo y hasta ahí se acabó. Y no, hay que ahondar en estas cosas, hay que estudiar. Yo estudio definiciones, estudio libros, estudio diccionarios, estudio muchas cosas y no me avergüenza de decir. Algunos me dicen teólogo o algo por el estilo, pero déjenme decirle que el profeta también, el profeta habló de términos teológicos, o sea, la palabra logos es un término teológico, porque en su Biblia aparece la palabra word, palabra, y no la palabra logos. El profeta habló de muchos términos, por ejemplo, es un término que se usa también en la teología y que no la vemos explícitamente en la escritura. Entonces yo soy de la opinión de estudiar, de meditar, de escudriñar, de meterse en esto y bueno, además me encanta, o sea, estudiar la Biblia me encanta. Así que bueno, mis hermanos, fue de provecho, fue de bendición estas casi 2 horas. Así que un gran saludo a ustedes, mis hermanos, y para todo oyente que se está nutriendo de estos estudios, estos compañeros. El hermano Serafín me acaba de comunicar acá por WhatsApp que realmente ocurrió una emergencia. Manda sus disculpas al hermano Mervis, hermano Emmanuel. Me informa que todo está bien, que
lo llevemos en oración y pues se disculpa también con la audiencia. Hermanos, ha sido otra de Hablemos Claro, así que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.